Dicen que el mundo es un lugar lleno de misterios, que hay cosas que suceden en la oscuridad, lejos de la vista de la mayoría, pero que algunos pocos han tenido la desgracia de presenciar. Esta noche te traigo 3 historias de terror reales, contadas desde la perspectiva de quienes las vivieron. Historias que te harán mirar 2 veces antes de entrar al bosque y que quizás te hagan preguntarte si realmente estamos solos en este mundo. Ponte cómodo, sube el volumen y prepárate para escuchar 3 anécdotas terroríficas que sucedieron en bosques. El ritual en el bosque. Crecí en un pequeño pueblo, cerca de un bosque denso, un lugar lleno de historias y supersticiones. De niño, no creía en nada de eso. Pensaba que los adultos solo querían asustarnos para que no nos metiéramos en problemas. Pero luego pasó aquella noche y aprendí que hay cosas que es mejor no ver. Tenía 10 años cuando mi mejor amigo Samuel y yo decidimos cruzar el bosque para atajar camino a su casa. No era la primera vez que lo hacíamos, pero sí la primera vez que lo intentamos de noche. Nos movíamos rápido, riendo y saltando raíces. Todo iba bien, hasta que vimos las luces. A lo lejos, entre los árboles, brillaban unas antorchas. Nos detuvimos en seco. ¿Quién anda ahí?, susurró Samuel. Me quedé en silencio. Había un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras, parados en círculo. No se movían, solo sostenían las antorchas y murmuraban algo en un idioma que no entendíamos. En el centro del círculo había algo en el suelo. No alcanzábamos a ver qué era. Samuel y yo nos miramos. No necesitábamos decir nada. Queríamos saber qué estaba pasando. Nos acercamos con cuidado, ocultándonos detrás de los árboles. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, pude escuchar sus voces. Eran raras, como si varias personas hablaran a la vez, pero sin hacer ruido real. El aire se sentía pesado y entonces una de las figuras levantó la cabeza. Nos estaba mirando, no sé cómo, pero sabía que nos había visto. La sensación fue como si algo me apretara el pecho de golpe. ¡Corre!, susurró Samuel, pero ya era tarde. Las figuras empezaron a moverse hacia nosotros. No caminaban, se deslizaban entre los árboles como sombras vivas. Corrimos sin mirar atrás, escuchando el crujir de ramas y hojas detrás de nosotros. Sentía la respiración entrecortada, el corazón martillándome las costillas. No sé cuánto tiempo huimos, pero cuando llegamos a la carretera, el bosque detrás de nosotros estaba en completo silencio. No había ruidos, no había luces, no había nada. Al día siguiente, intentamos contarle a la gente del pueblo, pero nadie nos creyó. Seguro eran cazadores, decían algunos, o borrachos de la ciudad, pero nosotros sabíamos lo que habíamos visto. Regresamos con algunos adultos al lugar exacto donde ocurrió, pero no había rastro de nada, ni antorchas, ni marcas en el suelo, ni siquiera huellas. Samuel y yo nos miramos, lo habíamos visto, sabíamos qué había pasado, pero el bosque se había tragado todo. Al principio, el recuerdo de esa noche en el bosque solo me perseguía en sueños, pero con el paso de los años empecé a escuchar algo más. Eran voces. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero poco a poco comenzaron a ser más claras, más cercanas. Cuando tenía 16 años, aún en el pueblo, me levantaba algunas noches con la sensación de que alguien me llamaba desde el bosque. Un susurro apenas audible, pero constante. Vuelve, vuelve. Al principio no lo entendí, hasta que una noche, mientras caminaba por la orilla del bosque, escuché las voces de nuevo. Esta vez no eran susurros, eran gritos, gritos apagados, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, pero sin poder hacerlo con claridad. Aceleré el paso, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles, una figura se deslizaba hacia mí.
como aquella noche de mi niñez, vestida con una túnica oscura, y al instante su rostro apareció en mi mente como un recuerdo que había olvidado. Vuelve al círculo. El susurro fue tan claro que me dejó paralizado. Mi cuerpo temblaba, pero no podía moverme. Algo me mantenía en el lugar, una fuerza invisible que me hacía sentir que no podía escapar, pero no podía quedarme ahí. Así que corrí como nunca lo había hecho. Llegué a casa empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Esa noche no pude dormir. Los años pasaron y me mudé a Guadalajara, pero algo en mi interior no se calmaba. Las voces continuaron, aunque ahora venían con más fuerza, pero esta vez no eran susurros, eran gritos de desesperación. Y de repente, un día las noticias empezaron a hablar de desapariciones en el bosque cercano a la región de mi pueblo. Personas que nunca más volvieron a ver. Nadie sabía por qué. Nadie sabía qué pasaba ahí. Pero algo me decía que lo sabía. El bosque, esa maldita barranca, estaba reclamando de nuevo. Hasta el día de hoy no me atrevo a regresar a mi pueblo. Pese a que soy un adulto, a veces me aterra pensar en esa experiencia. El que susurra entre los árboles. Siempre me ha gustado acampar solo. La paz del bosque, el crujir de las hojas bajo mis botas, el aire frío llenando mis pulmones. Hay algo en la soledad de la naturaleza que me hace sentir libre. Pero después de aquella noche, ya no vuelvo a ir solo. Era mediados de noviembre, cuando decidí acampar en la barranca de Huentitán. No era mi primera vez ahí, pero sí la primera que me quedaba hasta después del anochecer. Caminé todo el día, disfrutando del paisaje. Al llegar la tarde, encontré un claro perfecto para armar la tienda. Encendí una fogata, cené algo rápido y me acosté a mirar las estrellas. Todo estaba en calma, hasta que en la distancia escuché algo, un susurro, un sonido suave, arrastrado por el viento. Pensé que era mi imaginación, hasta que lo escuché de nuevo. Ven. Me incorporé de golpe. El bosque estaba completamente quieto, ni grillos, ni hojas moviéndose, nada, solo el eco de ese susurro. Traté de convencerme de que era el viento. Me acosté otra vez, aunque esta vez me costó dormir. Desperté con la sensación de que alguien me miraba. La fogata casi se había apagado, dejando solo las brasas rojas y tenues. Y más allá, justo al borde del claro, había una figura, alta, delgada, vestida con algo blanco. Estaba inmóvil, el pecho se me congeló. No podía ver su cara, solo su silueta borrosa entre los árboles. Hola, mi voz sonó pequeña, casi temblorosa. No respondió, pero empezó a moverse. No caminaba, se deslizaba, sin hacer ruido, sin alterar las hojas del suelo. Di un paso atrás. Algo dentro de mí gritaba que corriera, pero entonces habló. Ven. La voz no era de un hombre, ni de una mujer. Era hueca, antinatural. Mi sangre se volvió hielo. Encendí la linterna y deseé no haberlo hecho. Lo que vi no era humano. El rostro era una sombra sin ojos, sin boca, pero la oscuridad dentro de él se movía, como si algo la habitara. Y en el instante en el que la luz lo tocó, se abalanzó sobre mí. No recuerdo cómo escapé, solo que corrí, tropecé, caí y seguí corriendo hasta que vi las luces de la ciudad a lo lejos. Al día siguiente, volví con un par de amigos a recoger mis cosas. Mi tienda estaba rasgada, la fogata intacta y el borde del claro en la tierra grabadas con ramas secas. Estaban mis huellas, pero no solo las mías, había otras y no eran humanas. El último turno. He trabajado como guardabosques por más de 20 años. He visto cosas extrañas,
luces errantes, figuras que se pierden entre los árboles, sonidos inexplicables en medio de la nada, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que vi aquella noche. Eran casi las 2 de la mañana y patrullaba una zona remota del bosque. Hacía frío y el cielo estaba más despejado que de costumbre. Se podían ver miles de estrellas, pero había algo más, un brillo. Al principio pensé que era la luz reflejándose en la niebla, pero entonces noté que el brillo se movía, descendía. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció detrás de una colina. Luego, el bosque se quedó en un silencio antinatural, sin grillos, sin viento, nada. Y entonces, los gritos. Venían del área de campamentos cerca del lago. Pisé el acelerador y llegué en cuestión de minutos. Apagué los faros del jeep y avancé con mi linterna, sintiendo el aire pesado, cargado con una electricidad que me erizaba la piel. Y ahí estaban, 3 personas, 2 hombres y una mujer, flotando en el aire. No gritaban, no se movían. Sus cuerpos estaban paralizados, como si una fuerza invisible los sujetara. Y justo debajo de ellos estaba aquella cosa. No puedo describir con claridad, no tengo una forma definida, pero su superficie parecía moverse como si estuviera hecha de luz líquida. No se parecía a ningún ser vivo que conociera. Quise correr, quise gritar, quise hacer algo, pero no pude. Mi cuerpo no respondía, solo mis ojos podían moverse, obligándome a ver lo que pasaba frente a mí. La luz envolvió a los campistas y en cuestión de segundos simplemente desaparecieron. Ni un sonido, ni un rastro, nada. La luz se elevó lentamente y en un parpadeo se esfumó en el cielo. Mis piernas cedieron, me desplomé en la tierra, sintiendo un vacío helado en el pecho. Había visto algo imposible, algo que no debía existir, pero existía. No hablé con nadie sobre lo que vi. Unos días después, la policía reportó a los campistas como desaparecidos. Buscaron por semanas, pero no encontraron nada, ni huellas, ni restos, ni siquiera una tienda de campaña. Era como si nunca hubieran estado ahí, pero yo los vi flotar, los vi desaparecer. No hablé con nadie sobre lo que vi. Los años pasaron y seguí trabajando en el bosque. A veces, en las noches más oscuras, veo luces moviéndose entre los árboles, parpadeando en la distancia. No sé si son ellos o simplemente mi ansiedad está jugándome una mala pasada. Había habido más desapariciones con los años, pero nunca he vuelto a ver eso. No como aquella noche, no con mis propios ojos, pero algo me dice que sigue ahí afuera. Solo le pido a todas las personas que antes de salir de campamento o visitar el bosque, tomen precauciones al escoger el área. No vayan a lugares demasiado apartados. No es mi hija. Al principio, fueron cosas pequeñas. Mi hija siempre había sido una niña risueña, inquieta, llena de preguntas, pero últimamente algo en ella había cambiado. Se quedaba quieta por largos ratos, mirando la pared con una intensidad que no correspondía a una niña de 6 años. A veces movía los labios sin emitir sonido, como si hablara con alguien que yo no podía ver. Pero lo peor no era eso, lo peor era cómo me miraba. La primera vez que lo noté fue una noche mientras cenábamos. ¿Cómo estuvo la escuela, mi amor?, pregunté, sirviéndole un poco más de sopa. Ella levantó la mirada. Bien, papá. Había algo en su raro tono, plano, sin emoción. ¿Jugaste con tus amigos? Sí. ¿Y qué jugaron? Silencio. Siguió comiendo como si no me hubiera escuchado. Mi esposa frunció el ceño y me lanzó una mirada de déjala. Está cansada, pero algo dentro de mí se revolvió con inquietud. Las cosas empeoraron rápido. La encontraba en la madrugada, de pie junto a su ventana,
viendo hacia la calle con el rostro impasible. No respondía cuando la llamaba, solo se giraba lentamente y me miraba demasiado tiempo, demasiado fija. La encontraba en la madrugada de pie junto a su ventana, viendo hacia la calle con el rostro impasible. No respondía cuando la llamaba, solo se giraba lentamente y me miraba demasiado tiempo, demasiado fija. Un día la escuché reírse en su cuarto, una risa suave, como de juego. Abrí la puerta con una sonrisa cansada. Amor, ya es hora de dormir. ¿Con quién hablas? Mi hija estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas. No había juguetes, ni muñecas, ni nada con que jugar, solo la pared. Ella levantó la cabeza y sonrió, pero no era su sonrisa. Algo en la forma en que curvó los labios demasiado lento, demasiado amplio, me puso la piel de gallina. No juegues así, Sophie. Intenté sonar tranquilo. Es hora de dormir. No respondió, solo me siguió mirando con la cabeza ladeada. Esa noche cerré la puerta de su cuarto con seguro. A la tercera noche desperté de golpe. Algo estaba mal. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Miré a mi lado. Mi esposa dormía profundamente. El pasillo estaba oscuro. Todo parecía normal, hasta que escuché el susurro. Papá, se me heló la sangre. Papá, escúchame. La voz venía desde su cuarto. Mi corazón martillaba contra mis costillas. No encendí la luz. Caminé a tientas por el pasillo hasta su puerta. Puse la mano sobre el picaporte, con el estómago hecho un nudo. Algo dentro de mí gritaba que no abriera. Giré la perilla. Sofía estaba de espaldas, sentada en la cama, el camisón blanco cayéndole sobre los hombros delgados. Su cuerpecito temblaba. Hija, mi voz apenas era un murmullo. Ella no se movió. Papá, escúchame. Su tono era diferente, más bajo, más suplicante. No soy yo. Mis piernas se paralizaron. La luz del pasillo apenas iluminaba la habitación, pero vi su sombra proyectada en la pared. Algo en ella no era normal. Era más grande, más alargada. Y entonces, muy lentamente, muy lentamente, giró la cabeza en un ángulo imposible. Y supe que la cosa que estaba en mi casa no era mi hija. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué historia te dio más escalofríos. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Me encantaría leer tus relatos y si te gustan este tipo de historias, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más contenido. Nos vemos en el siguiente video, si es que sobrevives a la noche. Adiós.